Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito de las principales características del arte rococó y del neoclasicismo. Comenzaremos por el rococó. Analizaremos un poquito las características y comentaremos o veremos plasmadas esas características en dos obras. Sin más, comenzamos. Comenzaremos por el rococó. Aquí nos habla de que evoluciona del barroco. Realmente el rococó es el barroco, pero en Francia, es el barroco francés. Nos dice también que es un estilo rico y sugerente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que sugiere y es un arte que siempre está destinado a una alta clase social. Pone que está al servicio del lujo y de la comodidad. Lo que comentábamos, es un arte que siempre va a estar asociado a grandes riquezas, a nobleza, etc. Y siempre con un toque, no siempre, en ocasiones, muy relacionado con la fiesta, las celebraciones, etc. Hay un culto muy sensual a la belleza. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre en sus obras van a intentar plasmar esa belleza tan característica del barroco. Si seguimos avanzando, vemos que también es un arte refinado, un arte que se distancia de lo que ya conocíamos, esa esencialidad aristocrática que se consideraba más decisivo en los criterios de espiritualidad. En el arte es un arte principalmente decorativo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando vemos palacios, por ejemplo el Palacio de Versalles, que en su interior es muy rococó, son artes muy cargados, muy decorados, todo con temas naturales, con flores, el amor es muy característico, o es lo que intentan. Usan los mitos, vuelven la mitología, son muy paisajes, claro, hablamos de que es muy natural, al ser muy natural, pues esos paisajes son muy característicos. Y sobre todo también va a representar reuniones sociales, lo que hablamos antes de esas fiestas. ¿Qué más podemos ver? Pues es el respeto a la pintura, a esos autores franceses que están plasmando o intentando plasmar este rococó. ¿Dónde vemos estas características? Pues por ejemplo en esta primera obra se llama El Columpio. ¿Dónde lo vemos? Pues por ejemplo podemos ver cómo ese arte que hablábamos al servicio de la comodidad, del lujo, de la riqueza, ¿dónde lo vemos plasmado? Pues aquí, en el vestido de la señora, que está casualmente en el columpio. Si nos fijamos bien en sus ropajes, vemos que es una persona de la alta clase social, es una persona noble. Fíjense en esos colores que tiene, esos trajes, y cómo tiene a un sirviente, probablemente, que la empuja y otro que la venera. Algunos autores, algunos historiadores del arte afirman y confirman que uno de los dos puede ser su marido. Cuestiones varias. Puede ser, sí, no. En mi opinión creo que si nos fijamos un poquito, los dos usan el mismo tipo de ropaje y por eso probablemente sean sirvientes y no sus maridos. Y no ninguno de los dos sea su marido. ¿Qué tenemos aquí detrás? Pues tenemos querubines. Tenemos un muro donde él parece estar sentado. Vemos aquí también una escultura con un cupido. Vemos, si nos fijamos bien, otro indicativo, el zapato. Fíjense, ¿dónde puede estar esta señora columpiándose? Fíjense que en el fondo vemos un edificio. Podría ser esos jardines, esos que vemos muchas veces en las películas antiguas francesas. Pues probablemente sea el jardín de su casa. Fíjense cómo aquí tenemos un perro que puede ser otra escultura. Ven, como vemos aquí el rastrillo. Probablemente el rococó se caracterizaba también por esos grandes palacios, esos grandes jardines. Pues probablemente estemos ante el jardín de la casa donde ella se está columpiando. ¿Qué más vemos? Fíjense la naturaleza, cómo aborda, cómo representan todos esos árboles, esos colores pastel, donde lo vemos aquí, por ejemplo, en el traje de la mujer. Esos colores pasteles, esos colores tan claros, tan llenos de luz, van a ser muy característicos del rococó en este momento. Pero si seguimos avanzando y vemos la siguiente, que es Diane
después del baño, después de la ducha. Si vemos a Dayan y a una ninfa con otra, que probablemente sea sirviente de esta, y están justo en el momento como que acaban de terminar una cacería, como podemos ver aquí, han ido al lago a bañarse, a asearse, y están justo en ese momento conversando. ¿Qué es lo llamativo de este cuadro? Volvemos a ver los colores pastel. Fíjense, la claridad de los colores, la luz tan potente que tienen esos colores. Nuevamente están en la naturaleza, plena. Están en medio de un bosque, aquí podemos ver vagamente agua, por lo que puede ser la orilla de un lago. ¿Qué más vemos? No están las dos estatuas, están sentadas, pero no están a la misma altura. Una está rodeada de todo este manto azul, lo que puede ser, podemos asemejar a un trono, lo que quiere decir es que ella es Dayan o es Diane y ella es la protagonista. Si nos fijamos, si seguimos fijándonos, fíjense, lo que tiene en el pelo. Vemos que tiene una joya, que tiene ese collar, esa luna, esas perlas que tiene también en la mano. No es una persona de una clase social baja. Por supuesto que no. Y ella, probablemente, que es su sirvienta, pues no está mal vestida, pero la diferencia está en las perlas que lleva una y que lleva la otra. Esto es un poco resumido lo que viene a ser el arte rococó. Nos quedamos con que es una evolución del barroco, o es el barroco francés, que está al servicio del lujo y de la comodidad, que es un arte sensual, que tiene un lenguaje muy formal y muy melodioso, que abordan mucho o se fomenta mucho lo que son los colores pasteles dentro de este arte. Es un arte al servicio de la naturaleza, donde abundan los mitos como acabamos de ver en Dayan, donde vimos tanto en el columpio como en el de Dayan, cómo la naturaleza está presente, es importante. Sin más, seguimos con el siguiente. Neoclasicismo. ¿Qué es esto de neoclasicismo? Pues aparece a finales del siglo XIX. Es un interés por la antigüedad greco-romana. Es el modelo político, es toda esa filosofía del mundo clásico. Grecia, Roma, Platón, los órdenes griegos, el jónico, el corintio, todos vuelven de nuevo. Se empieza a expandir, sí, es verdad que en la segunda mitad del siglo XVIII, pero se afianza a principios del XIX. Nace también como una crítica, entre comillas, a ese barroco o a ese rococó. Por eso es tenso, es imaginación de esa búsqueda de la belleza. Vuelve ese orden, ese equilibrio que tenía la antigüedad clásica. ¿Cómo? Pues en los siguientes conceptos. Es una aplicación estricta de la perspectiva lineal, situando los personajes en un plano único. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, este es Leónidas en las Termópilas. Nos está señalando el momento justo de salir a luchar contra los persas. ¿Qué nos quiere decir cuando habla de una estricta perspectiva lineal? Fíjense, aquí tenemos a Leónidas. Leónidas está justo en el centro del cuadro. Pero si seguimos viendo esa perspectiva lineal, vemos que de forma lineal al soldado, o escultura o templo que tenemos detrás es justo la misma línea. Si vemos las cabezas de los soldados que están detrás, están justos todos en la misma línea. Aquí, si vemos este que está tallando la roca o el tronco, justo con este que está venerando, que está ayudándolo, esa veneración que está haciendo ante estos tres que vemos aquí con las coronas de flores, vemos que también presentan la misma línea. Eso es todo proporción, es todo similitud, nada se sale de los parámetros. Hay una estructura y un equilibrio en todos los momentos del cuadro. Pero ¿qué más hay? Por un término el dibujo frente al color. Utilizamos colores puros para precisar los contornos y el uso de una luz fría. Si vemos aquí en este cuadro, el color no es tan abundante como veíamos aquí. O como veíamos aquí. Fíjense, estamos viendo que el color es importante, por supuesto, sobre todo para delimitar todos
los elementos que tiene este cuadro. Vemos a Leónidas, vemos aquí a estos dos hombres conversando, vemos aquí otro hombre tallando, unos que tocan la trompeta que están llamando a la guerra, estos que están aquí venerando a probablemente a quienes están esculpiendo, que según vemos aquí en esta piedra donde seguramente habría una escultura a Heracles. Heracles es Hércules en romano, Heracles en griego. Como sabemos, los espartanos eran griegos. ¿Qué más encontramos? Si seguimos buscando, vemos que justo en el tronco de Babilonia está la firma del autor. ¿Ven? Podemos encontrar aquí que pone, ¿ven? Seguimos, fíjense todo lo detallado que está. Pero, ¿todos los cuadros neoclásicos eran así? No. Fíjense aquí, en el rapto de la Sabina. Aquí encontramos, si se fijan, mezclados dos tipos de soldados. Encontramos por un lado estos que son espartanos, como que si se fijan son exactamente iguales que los anteriores, pero si seguimos mirando, aquí detrás encontramos a caballeros medievales totalmente distintos y sin una sintonía con lo que estamos hablando. Estamos hablando de antigüedad clásica. Si seguimos mirando, estos castillos no tienen que ver con la antigüedad clásica. El templo de arriba sí, pero este castillo no. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros hacemos así y quitamos la parte de abajo donde están los soldados y nos quedamos solo con el paisaje, tendríamos un cuadro. Y en cambio, si levantamos y nos quedamos solo con los soldados, tendríamos otro. El cuadro está dividido claramente en dos. Claramente en dos. Con un eje principal que lo tenemos aquí en la mujer. Fíjense ese vestido blanco, cómo destaca sobre todo lo demás, separando a estos dos señores. ¿Qué más vemos? Fíjense, las mujeres intentando proteger a sus hijos, a las Sabinas. ¿Qué más vemos en el cuadro? ¿Qué más vemos? ¿Ven? Está todo el lujo de detalle. Vuelve a intentar redactar o reproducir un apartado de esa mitología clásica, como es el rapto de las Sabinas, pero introduciendo unos elementos que no son acordes con esa antigüedad clásica, como ya acabamos de decir, el castillo o lo que suele ser esta espada, la cimitarra, que no es para nada clásica, el casco del que vemos aquí y del que tenemos aquí, los cascos que tenemos aquí detrás, que muchos de ellos no coinciden con una época clásica, las ropas sí, la espada también, pero mezcla elementos. Es verdad que aquí no hay ningún tipo de duda que es totalmente clásico. Aquí también, pero juega con eso, con mezclar otros elementos que no tienen que ver con el neoclasicismo. Pues a grosso modo esto es un poco lo que estas características que hemos podido ver del rococó y del neoclasicismo. Espero que les haya parecido interesante, que las características que hemos explicado hayan quedado suficientemente claras y sin más me despido. Adiós.